Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a la clase de módulo 3. En esta ocasión vamos a ver en la unidad 2, que va a estar relacionado con las evaluaciones por competencias. Me indican si se escucha, por favor. Hola, hola, buenas. Bien, entonces vamos a iniciar con la clase en esta ocasión. Eh, Vamos a ver qué es la evaluación. En la anterior clase hemos visto la evaluación educativa en general, ¿no? De qué trataba, los tipos de evaluación. Y ahora es lo que vamos a ver específicamente por competencia, que de alguna manera se usa también parte de los tipos que habíamos visto anteriormente, ¿no? De aplicación, de formación y todo eso. Entonces ahora va a haber algunos que se van a ver acá y que se usan más que todo en la parte de competencias. Bien. Entonces la evaluación, más que todo relacionado con las competencias, más es una experiencia más significativa de aprendizaje y de formación, ¿no? Y sobre todo en esta ocasión es más la parte, o con el enfoque constructivista, se puede decir, ¿no? Determinando más que todo los logros, para ver los logros y aspectos que mejora o se va a mejorar una persona con respecto a ciertas competencias, ciertas áreas, ¿no? Va a ir acordado, digamos, a la evidencia pertinente en el marco de desempeño, para ver el desempeño, no solamente la parte académica, sino la parte también actitudinal, procedimental de los estudiantes, ¿no? Se va a ver tal vez la resolución de actividades, también se analiza la comprensión y cómo, digamos, el estudiante va a comprender y va a resolver, digamos, ciertos problemas de acuerdo al contexto, en este caso el área profesional, social, investigativo, ¿no? Considerando más que todo los puntos muy importantes, ¿no? El saber, el ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir. Entonces, se ponen esos puntos, ¿no? Importantes en la parte de la evaluación, ¿no? A la hora de hacer la evaluación en una... Y se compone de las siguientes características, en esta ocasión la evaluación por competencias, ¿no? Entonces vamos a ver primero, se basa en la actuación ante actividades y problemas del contexto, ¿no? Entonces cada actividad que se realiza tiene que estar enfocado, digamos, en el contexto que el estudiante está, ¿no? Cuál tiene presente diferentes estrategias de evaluación, ¿no? Es un proceso más dinámico, es multidimensional, que implica considerar diversos factores, ¿no? Relacionados para comprender, en este caso, el aprendizaje del estudiante, determinar sus logros, los logros que ha obtenido, aspectos para mejorar, porque sabemos que no todo no es el 100%, digamos, que el estudiante pueda rendir satisfactoriamente. Entonces, vemos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, saberes previos. Cuando hablamos de saberes previos, sabemos que se relaciona con una evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces, se ve la competencia que se va a ver, la formación, en este caso la evaluación formativa, y las metas del estudiante en el contexto y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso se va viendo de acuerdo por competencias también se tiene en cuenta tanto el proceso como los resultados del aprendizaje, ¿no? Es decir, se va a considerar el desempeño del estudiante, los resultados alcanzados finalmente, ¿no? Y también en esta ocasión una parte importante o una característica de evaluación por competencia es la retroalimentación, ¿no? Y que se va considerando los criterios determinando, digamos, la parte cuantitativa a través de niveles, en este caso de desarrollo, en porcentajes de logro, digamos, ¿no? También se trata de favorecer el proyecto ético de, en este caso, necesidades personales, fines, que los estudiantes van viendo. También se reconocen las potencialidades, inteligencias múltiples, zonas de desarrollo próximo de cada estudiante. Como anteriormente había explicado, lo que hacemos o lo que se hace, digamos, a partir de la evaluación de las competencias es hacer una
evaluación, en este caso, de acuerdo al fortalecimiento y los talentos que pueda tener cada estudiante, ¿no? Es más, se tiene que ver, digamos, la parte de forzar o fortalecer, digamos, ¿no? Por eso es que hoy en día se habla de las inteligencias múltiples y se ve más que todo estudiantes que puedan tener, por ejemplo, o sean tengan habilidad o destrezas, por ejemplo, en las matemáticas, en el área social, en el área del lenguaje, área de salud. Entonces, todos los aspectos se va viendo también a través de esto. También se busca la valoración de proceso que sea un proceso más que todo intersubjetivo, es decir, que tiene que considerarse en cuanto a las autoevaluaciones, ¿no? Habíamos visto en la anterior clase tres formas o tres tipos de evaluaciones que también se va a ver acá, ¿no? Se va a ver a detalle. ¿No? Entonces, una de ellas, como decíamos, era las evaluaciones tanto del profesor como de los estudiantes. Además, se integra a la comunidad educativa, es decir, no solo es, digamos, la evaluación estudiante y docente, también puede ser la evaluación de externos, ¿no? Para ver cómo va, digamos, la parte educativa en cierta institución, ¿no? Basado también en criterios que se va a hacer más que todo consensuado entre los participantes, de contexto, más que todo, disciplina social y profesional, ¿no? Todo eso se va viendo en esta área. También busca esta evaluación elevar, digamos, más que todo la calidad general de la educación, ¿no? Que permite más que todo identificar aspectos para mejorar, por ejemplo, ¿no? Cuando sabemos que las evaluaciones sobre todo se hace para saber si se han cumplido los objetivos planteados desde un principio, ¿no? Hablamos de un plan de clase, plan de trabajo, hasta las estrategias que se ha tomado, se ha llevado, y aquí en la evaluación ya se ve, digamos, los resultados, ¿no? Si de alguna manera se ha podido cumplir con los objetivos que se ha planteado, ¿no? Y obviamente sabemos que no siempre se cumple al 100% en los objetivos que uno se plantea. Entonces ahí se va viendo y para eso nos sirve también una evaluación de mejorar o de estructurar o innovar, digamos, ciertos objetivos, materiales, sabes, que no fueron, digamos, acorde al aprendizaje del estudiante y se ve, digamos, la manera de mejorar, ¿no? También asumir la evaluación es como un proceso de valoración, más que todo implica no solo una evaluación cuantitativa, continua, va más allá de eso, ¿no? No es ya netamente la evaluación cuantitativa, también tiene que ver la parte cualitativa, ¿no? Va a determinar el nivel del aprendizaje buscando las experiencias, la formación integral del estudiante, y tiene en cuenta, digamos, con ciertas características, por ejemplo, ¿no? Si va más allá, no se queda ahí es posibilitar al estudiante que participe más que todo, ya como decía, si estamos ya con este enfoque de más constructivista, participativa, y el estudiante va viendo los procesos en cuanto a las reflexiones, las sugerencias, más que todo el estudiante a veces propone, y que pueda proponer, sea más crítico y las evidencias más que todo se mantienen en cuenta durante el proceso educativo. Entonces posibilita eso, ¿no? ¿Qué más? Eso y también se discute, ¿no? Hay como un debate entre con los estudiantes la pertinencia de un determinado proceso de evaluación para que ellos se formen un criterio mismo, brinden sugerencias de cómo mejorarlo, por ejemplo, en la cuanto a evaluación. Porque por lo general antes lo que se hacía o lo que hacía el profesor es que él, digamos, ponía los parámetros de evaluación, digamos, no le interesaba tanto hacia el criterio del estudiante, pero hoy en día ya hablando ya en la educación superior, por lo general se ponen o nos ponemos de acuerdo con los estudiantes, ¿no? Para saber qué es les da un tipo de evaluación, digamos, ponen una sugerencia y a veces los estudiantes también ven, ¿no? Esa posibilidad de que sí se podía cambiar. O sea, más flexible más que todo en la parte de la evaluación, ¿no? Otro, solicitar a los estudiantes sugerencias para planificar, ¿no? Más que todo, a veces de aprendizaje, o sea, qué materiales o cómo ellos considerarían mejor el aprendizaje, ¿no? Qué instrumentos tal vez de evaluación se puede usar, incluso en ciertos casos se les podría pedir que realicen instrumentos de evaluación incluso ellos mismos, ¿no? Eso sería tomando como una experiencia más que todo de evaluación pendiente, significativa, y donde más que todo se pretende, o se requiere actitudes, conocimientos y conocimientos determinados, ¿no? Que el estudiante ya más o menos tenga una base de lo que es, ¿no? Y es otro,
más que todo orientar, o como hemos dicho hoy día, el docente lo que hace es orientar, guiar a los estudiantes para reflexionen a partir de las experiencias de evaluación realizadas. Es decir, si ya ha habido una base de cómo se maneja la evaluación, entonces ellos ya verán y ya se hacen, digamos, ya les hace reflexionar de acuerdo a lo que ellos consideran, digamos, la evaluación, si su esfuerzo, su aplicación, ha sido, digamos, de alguna manera, o merece cierto puntaje o cierta evaluación. Entonces ellos van viendo, ¿no? Mejoran en qué áreas, luego implementan, digamos, acciones efectivas de cambio, tal vez, ¿no? También es esencial en este caso que la metacognición articulada entre procesos de evaluación y los aprendizajes constituye una máxima expresión, más que todo, a nuestro criterio, se puede vender como un proceso de valoración, ¿no? Es decir, en la parte de valoración también tiene se relaciona con la evaluación, ¿no? Donde vamos viendo qué puntos se pueden evaluar y qué puntos no. La evaluación de las competencias constituye un nuevo paradigma hoy en día, ¿no? Más que todo eh, toma diferentes metodologías, por ejemplo, ¿no? En el ámbito, pues son muchos diversos y los cambios que se van haciendo, innovaciones, se van proponiendo diferentes enfoques para esa innovación. Por ejemplo, empezar la planificación del aprendizaje no por los contenidos, sino por las actividades didácticas, ¿no? Sino por la misma evaluación, ya que la primera etapa o tarea a realizar en un módulo es determinar más que todas las competencias que se van a formar, digamos, en qué áreas se les va eh, formar, incentivar y de acuerdo a eso se va haciendo la evaluación, ¿no? Los niveles se desarrollan de criterios, el desempeño que pueden tener, así como también tener una matriz de evaluación, que más adelante se va a mostrar, digamos, hay como una especie de formato o como con ciertas actividades hace este tipo de evaluación, ¿no? Otro cambio importante tal vez consiste que deja o en este caso se centra en aspectos muy puntuales en los contenidos, ¿no? A pasar, se va a considerar más que todo el desempeño integral de las actividades, los problemas que se van a contextualizar, ¿no? Con el sentido para los estudiantes, de acuerdo en el lugar que, digamos, están aprendiendo. Se va a implementar procesos de evaluación, que es una experiencia altamente útil para los estudiantes que no pasan, digamos, sin invertir en una institución, ni mucho menos en un módulo, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en esos, los alumnos que están en proceso de aprendizaje son métodos de evaluación que están más que todo focalizados en contenidos y no en competencias, ¿no? Es decir, ya no se va tal vez tomar mucha importancia a la parte de contenido, sino tal vez a la parte de competencias o a la parte práctica, ¿no? Porque hoy en día, más que todo, en las áreas, las caseras, que son, digamos, de parte práctica, es donde ahí se va a atacar más, no tanto así la parte teórica, por ejemplo, ¿sí? Otro es que el cambio no es solo en docentes y estudiantes, también es un cambio institucional, es decir, no solamente debería ser el cambio a nivel del área o solamente un pequeño, que digamos que es digamos un curso, sino el cambio debería venir desde un principio, desde la institución, por ejemplo, ¿no? Donde uno se da cuenta, va viendo más allá de idear nuevas ideas, nuevas formas de evaluación, se deja más que todo una nueva forma de dar seguimiento, no más que todo seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. Si bien en un principio no era tanto así, digamos, no había esa forma de hacer un seguimiento de los estudiantes individualmente, hoy en día es más, digamos, o se debería hacer más a estudiantes que están mal, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces, por lo general, se daba más importante a los estudiantes que, por ejemplo, tienen buena forma o son estudiosos, y lo vamos a decir así, y no tanto así a los que no, ¿no? Entonces hoy en día se ve la necesidad de que se debería ver por qué un estudiante no está teniendo, cuál es el problema que puede tener, ¿verdad? Entonces a eso vamos viendo y tal vez en qué área tal vez el estudiante es más competitivo, tiene más habilidades, estrés, ¿no? Y, y más que todo, corresponde al desarrollo, ¿no? De alcanzar, en este caso, un aprendizaje significativo en la área de competencia que el estudiante puede tener, ¿no? Y más que todo, evaluar las competencias también en los docentes, no tanto así, tal vez en el estudiante, ver en el docente el área, por ejemplo, ¿no?
Y digamos, indicar, por ejemplo, cuando un docente, por ejemplo, no es del área, digamos, y que es docente en el área social, tiene que de alguna manera tener una especialización o algo, digamos, en un área de salud o psicología, por ejemplo, ¿no? Para poder dar esa clase o esa área, ¿sí? Entonces ahí vemos la parte de competencias, la parte de especialidad, si lo vamos a ver con un término y ver también la parte, y no solo como dice acá, en los docentes ni en el estudiante, también en el personal administrativo y en los directivos. Entonces, como ven ahí, no solamente la evaluación de las competencias se centra solamente en el estudiante, también se centra o toma importancia en la parte de las competencias en los docentes, en el personal administrativo, en la institución en general, ¿no? Entonces, para que el cambio sea mejor y sea más sistemáticos, ¿no? Asimismo, el cambio de paradigma que presenta la evaluación trasciende más que todo la institución educativa para llegar a la sociedad. Es decir, si ha habido un cambio, también va a haber en organizaciones sociales, organizaciones empresariales, porque ahí van a comenzar a egresar de las instituciones educativas personas con un alto conocimiento, por ejemplo, ¿no? En competencias, ya más que todo comprometidas con el aprendizaje, mejoramiento continuo, actualización de los mismos, alcanzar tal vez resultados cada vez más altos y por lo tanto así una acreditación académica, ¿no? Y como decía, la evaluación de las competencias constituye más que todo una valoración sistemática, ¿no? De desempeño de los estudiantes, ¿no? Por medio de comparación entre los criterios, las evidencias que se van mostrando al grado de dominio de cada estudiante se posee en torno a una actuación determinada en problemas persistentes, en este caso relacionado con su contexto, donde se va desarrollando, ¿no? El estudiante, donde se va desarrollando el actuar educativo, ¿no? Entonces ahí vemos aparte, vamos a ver en este caso la evaluación tradicional, cómo se caracteriza por los siguientes aspectos, ¿sí? Los parámetros son más establecidos por el docente. Hablamos ya de una evaluación tradicional, una que siempre se llamaba, y como decía, el docente es el punto clave en este caso, sin tomar en cuenta criterios académicos y profesionales, ¿sí? Se brindan notas cuantitativas o se brindan puntos cuantitativos sin criterios claros que los justifique, por ejemplo. Generalmente se hace con el fin de determinar quiénes aprueban o reprueban una asignatura, ¿no? Una evaluación tradicional, sin enfocar la evaluación en el aprendizaje y el mejoramiento continuo que hoy en día lo hace y la evaluación ya por competencias, ¿no? Más que todo tiende a centrarse, ¿no? La evaluación tradicional más en las debilidades y errores que en los logros, por ejemplo, ¿no? Castigando los errores y no asumiéndolos como un motor esencial de aprendizaje y de formación. Entonces, en esta ocasión, la evaluación por competencias hace lo contrario, ¿verdad? Ya no es un parámetro que solamente establece el docente. Si el docente se guía, tiene ya una guía, digamos, de cómo va a ser la evaluación, pero ahí también tiene o la participación de los estudiantes, ¿no? Para ver qué áreas, digamos, ellos son más, tienen más habilidades y se puede evaluar o tener en cuenta, digamos, ¿no? El área de competencia que pueda tener el estudiante, ¿no? Y como decía acá, solamente la evaluación tradicional, diferencia de la evaluación por competencias, solamente tomaba la parte cuantitativa, pero ahora hemos visto que también se toma en cuenta la parte cualitativa, ¿no? En cuanto a se evalúa la conducta, la parte cognitiva del estudiante, todo eso, ¿no? Generalmente antes, como dice acá, tomaban o determinaban quiénes aprobaban de prueba. En esta ocasión se trata de mejorar o de centrarse, digamos, en los estudiantes que tienen bajos rendimiento para tratar de ayudar y mejorar, digamos, su aprendizaje, ¿no? Y centrarse más en las competencias que el estudiante puede tener. Tal vez el estudiante sí, no es tal vez apto para ciertas áreas, pero sí para otras, ¿no? Entonces, a eso vamos. Es establecida por el docente sin tener en cuenta la valoración, decía, ¿no? Y participación de los estudiantes, hablando de la evaluación por competencias. Digo, evaluación tradicional. No son escasas las oportunidades para el auto mejoramiento, es decir,
En una evaluación tradicional no hay la parte de la autoevaluación, por ejemplo, y no se toma en cuenta. Pues los resultados de las pruebas de evaluación son definitivos en este caso, ¿no? Sin posibilidad de corrección o mejoramiento. Es decir, tampoco se da la parte de la retroalimentación como se da en la evaluación por competencias. Muchas veces se tiende a asumir la evaluación como un instrumento de control y selección externo, ¿sí? Se tiende a centrar en los estudiantes de manera más individual sin tomar en cuenta que la evaluación de aprendizaje debe contribuir a mejorar el área del currículo, el plan curricular, las estrategias que los docentes va llevando y los recursos de las instituciones educativas. Ahora, el propósito de la evaluación de las competencias o por competencias es determinar los logros progresivos de los estudiantes, ¿no? En el aprendizaje o de varias competencias esperadas en cierto espacio educativo. Eso ya sea de acuerdo a lo que el estudiante pueda lograr, ver el claro perfil del egreso, en este caso de un programa académico, definir más que todo la presencia de 10 competencias, el logro más que todo implica en la evaluación, que es un proceso que tenga como base la autoevaluación, como decía eso, y como habíamos visto, ¿no? En la anterior clase, ya en esta ocasión se toma muy importancia como base la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, ¿no? Así el fin es más que todo, el fin en este caso de la evaluación es determinar cómo se forman estas y los estudiantes a lo largo de un programa educativo. Por eso es que se toman en cuenta esos tipos de evaluación. No, al término de un gran programa educativo es necesario entregar más que todo a los estudiantes un informe de sus competencias que les permita acreditar el aprendizaje alcanzado o lo contrario, tal vez si digamos de alguna manera han fallado o tienen algún problema en esa área, es más que todo mejorar ese aprendizaje, ¿no? El- la evaluación por competencias tiene principios básicos, ¿no? Entonces, el principio, en este caso uno, se lleva más que todo a cabo para tomar decisiones que mejoren y aumenten el grado de idoneidad. Es decir, que la evaluación siempre va a llevar a cabo, independientemente del diagnóstico, que sea formativa para promoción o certificación, ¿sí? O del contexto en que se efectúa a fin de generar información más que todo, ¿no? Que permita que el estudiante, en este caso, se tome decisiones para que se haya un buen desempeño, una actividad o desarrollo y se pueda mejorar, en este caso, el aprendizaje. Entonces, es tomar decisiones. La evaluación no se puede mover en dos únicos extremos, como son el de competente o el de un no competente. ¿No? En ese estado, la competencia tiene varios grados y tales reconocimientos fundamental para aportar los procesos de formación, ¿no? En tanto que se requiere conocer más que todo el estado en que se encuentra el estudiante, para su formación o apoyar su formación. Entonces, como decíamos, el primer principio no solamente se va a basar en ver el lado negativo o positivo, también ver otros puntos más para que el estudiante pueda de alguna manera mejorar su aprendizaje. El principio 2 nos dice, por ejemplo, se realiza tomando en cuenta el contexto profesional, ¿no? La parte disciplinar, social e investigativa, ¿no? La evaluación ejecuta buscando, digamos, contextualizar. En ese caso se hace el estudio a partir de la parte laboral, se ve la parte ocupacional, se ve la parte básica, educación básica, media, técnica superior y continua, lo cual debe llevarse a cabo mediante actividades, problemas que tengan pertinencia, ¿no? Para que haya un mayor grado de implicación con los estudiantes. De esta manera se debe, digamos, privilegiar las estrategias de evaluación, por ejemplo, ¿no? Que sean empleadas a su vez en el campo profesional para determinar la calidad del desempeño. No sabemos que cada área o cada competencia debería tener diferentes formas de evaluación, ¿no? Y enfocarse más, por ejemplo. Si vamos a ver la parte, sabemos que en todas las áreas la base es la parte teórica, y eso sí, y también hay otras áreas que son, digamos, más prácticos, entonces tal vez enfocarse en la parte práctica más que todo, más que en lo teórico. ¿No? Ahora, se da también el proceso en este caso en lo que va a ser la parte actitudinal, lo cognitivo y lo actuacional.
como se conocían anteriormente, ¿no? Entonces toma en cuenta esos tres puntos muy importantes para que lo cual se requiere usar, por ejemplo, estrategias como los diarios personales, la observación del comportamiento. Todo eso. El principio 3 nos habla o nos dice o se basa más que todo en el desempeño, ¿no? Lo que quiere decir es que las razones principales para consolidar las evaluaciones con base en competencias es que ese tipo de evaluación privilegia el desempeño de los estudiantes, las habilidades, las destrezas que el estudiante puede tener en ciertas actividades, ¿no? Ya sean reales, simuladas por el propio contexto. Por ejemplo, si se pretende evaluar el grado de desarrollo de la competencia de comunicación oral en los estudiantes, por ejemplo, lo más recomendable es que haya una actividad en la cual el estudiante presente un informe simulando la forma en que lo hará, ¿no? Es ahí el estudiante la ejecución donde debe determinarse las dimensiones cognitivas, los conocimientos básicos para comunicarse en forma idónea y en plano oral, por ejemplo, ¿no? La parte actitudinal, la forma, la manera, cómo va a actuar, cómo se va a desenvolver delante del público, digamos. Y actitudinal, la motivación, el esfuerzo, la entrega, la búsqueda, la calidad de actuación. Entonces, si ven haciendo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo tendría que ser? Y entonces la idea es que para cada desempeño, para cada actividad que pueda hacer los estudiantes, hacer como un ensayo, como dicen acá, y ver la parte oral, cómo va a pronunciar, digamos, una investigación, cómo lo va a hacer, cómo lo va a leer, o cómo, dependiendo qué es lo que va a hacer, por ejemplo, ¿no? Y cómo va a actuar, cómo va a estar en el escenario, cómo usar las manos, por ejemplo, la comunicación y la motivación es más que todo, tiene que venir desde en este caso, los docentes, que es parte importante porque es el que guía y el que va a apoyar de alguna manera y motivar, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, el principio 3 es el desempeño. El principio 4 nos habla más que todo, o es en este caso para el docente y la misma administración universitaria o institución educativa, ¿no? Cuando se evalúa a los estudiantes con respecto al desarrollo de sus competencias, en este caso la información puede tener uno solo, no es solo esa retroalimentación para ellos, sino también para los docentes, ¿no? La misma administración de la universidad lo que permite es determinar, ¿no? Si las estrategias que los docentes se han planteado o han planeado los recursos que se usan, el plan que se ha creado a nivel institucional, están favoreciendo el desarrollo de las competencias o no. Entonces, todo eso se va viendo cómo es el desempeño a nivel docente. En el principio 3 hemos visto cómo es el desempeño a nivel del estudiante. En esta ocasión, la evaluación de las competencias entonces debe servir al docente como retroalimentación, ¿no? Para mejorar su calidad en cuanto a los procesos didácticos, digamos, usar ciertas estrategias tal vez no funcionó en el principio las estrategias que se ha planteado y volver a cambiar, actualizar todo eso, ¿no? Las estrategias más para ver la vía por excelencia para obtener retroalimentación acerca de cómo está llevando a cabo la mediación pedagógica, lo que posibilita la detección de dificultades, por ejemplo, ¿no? En general, la valoración de los estudiantes debe servir para mejorar la calidad de los cursos, ¿no? La misma pedagogía, metodología que se debe ya sea en valoración de los programas formativos, por ejemplo, en este caso, el docente es el que debería cambiar, digamos, si de alguna manera no ha obtenido buenos resultados con la metodología que él se ha planteado. El principio 5 nos indica más que todo, desde un enfoque competencial, integra lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? En la evaluación de las competencias se trasciende más la discusión que tradicionalmente ha habido en torno al criterio. Entonces se cuestiona si la evaluación debe privilegiar o no la parte cualitativa o una perspectiva cuantitativa, ¿no? En este enfoque se establece más que todo, o se debe procurar más que todo integrar lo cualitativo, ¿no? Con lo cuantitativo, es decir, se puede decir, si un estudiante, por ejemplo, ha sacado, no sé, si vamos a ver un 80 puntos, que por lo general a nivel cualitativo es muy bueno, entonces ahí se debe detallar más, digamos, no solo se hace muy bueno, sino detalla que es muy bueno, no sé, en área de matemáticas, o hace, digamos, bueno, las operaciones, y todos esos detalles, no hacerlo más, más literal, digamos, la parte cualitativa, ¿no? Eh,
no se puede medir, o en este caso sería la parte actitudinal, no se puede medir con números, no se puede comprender ni explicar, y entonces en esta ocasión en palabras, las cualidades que el estudiante puede tener, digamos, en esa área, ¿no? De esta forma se llega a la concepción de la evaluación como cual y cuantitativa, pues, ya que se parte de criterios de evaluación y evidencias para llegar al establecimiento de niveles de desarrollo, en este caso en el área de la competencia que se está evaluando, ¿sí? El principio 6, más que todo, es la participación de los estudiantes. Cuando hablamos acá ya de un trabajo colaborativo, en el establecimiento de que las estrategias de valoración, el éxito, que los procesos de evaluación depende ya del grado en que los estudiantes lo asumen como válidos, ¿no? Para lograr esto es muy importante crear espacios de discusión, de debate, ¿no? Para que ellos de alguna manera puedan reconocer, digamos, las habilidades que pueden tener a nivel de grupo, ver los tipos y estrategias buscando, digamos, más que todo, implementar y mejorar cierto aprendizaje en cierta competencia o área que se está dando, ¿no? Entonces, en ese caso se va a desarrollar las competencias con sus respectivos criterios, saberes, rangos y evidencias, ¿no? Y sabemos que las evidencias tienen que ver con los recursos que se está usando, ¿no? Y por último, el principio 7, que es la evaluación que debe acompañar todo proceso formativo. Todo proceso debe tener en cuenta la evaluación con el fin de determinar los logros que se han alcanzado en cuanto al aprendizaje, así como el grado de calidad o pertenencia de actividades que se han realizado, digamos. Es decir, si ha habido un aprendizaje satisfactorio, es decir, tomar en cuenta o seguir con ese tipo de objetivos y porque de alguna manera ha habido una respuesta positiva, entonces de ahí, digamos, ver otro tipo más o implementar cada vez más estrategias y así hacer una evaluación en este caso, tanto que brinde información acerca de la formación de los estudiantes y no en este caso como un ente independiente del proceso formativo, sino como un componente clave, ¿no? Clave y sustancial de este, sin el cual el aprendizaje no sería posible, ¿no? Entonces se puede ver también o se requiere la retroalimentación. Entonces, como habíamos visto, a diferencia de la evaluación tradicional, que no se, que solamente era el docente, digamos, el responsable, solamente era la parte, se tomaba una evaluación más cuantitativa, solo se planteaba ciertas estrategias y nada más, pero en este caso era el docente el que lo daba y no había tampoco la retroalimentación. Pero como ven aquí, es a diferencia de eso, y viendo con esos siete principios, se ha visto, más que todo, la evaluación por competencias se basa más en ver el desempeño de los estudiantes en cuanto a la parte cognitiva, la parte actitudinal, procedimental, así también ver el desempeño del docente, la parte administrativa, la parte institucional. Y entonces, al final, viendo la parte de la retroalimentación en ambos casos, ¿no? Ahora, en un principio habíamos visto tipos de evaluación. Ahora, habíamos visto varios tipos de evaluación en la anterior clase. Pero como nos estamos basando en esta clase en la parte de evaluación por competencias, vamos a ver qué tipos de evaluación se utilizan en este tema. Y es acá donde vemos que la evaluación tiene que ver según quiénes participan. Entonces, como vemos ahí, toma muy en cuenta el tipo de evaluación, la parte participativa, activa, tanto estudiantes como docentes. Entonces, la evaluación desde el enfoque competencial toma en cuenta las tres dimensiones como hemos visto, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, ¿no? Esto se hace tanto en los estudiantes como en la misma evaluación de los docentes y las instituciones, ¿no? Entonces, eso es integral. La autoevaluación, como hemos visto anteriormente, está realizada por el estudiante mismo con pautas entregadas por el estudiante, por el docente, facilitador, guía, como quieran llamarlo, a aspectos que de mucha utilidad elaborar cuestionarios con ítems cualitativos, cuantitativos, para que los estudiantes valoren la formación de sus competencias, ellos mismos tengan noción, tengan criterio de evaluar, si digamos, autoevaluarse, si digamos, si en una cierta área se han esforzado, han tenido y las evidencias están ahí, han presentado sí ciertas redes que se les ha dicho que hagan tareas, todo eso, entonces ha habido una presentación positiva, entonces se van llevando, ¿no? Los cuales pueden autoaplicarse al inicio y al final, ¿no?
Y habiendo las recomendaciones, ¿cuáles son las recomendaciones? La autoevaluación también se aprende y los estudiantes deben ejercitarse en esta práctica. Dos, los docentes deben enseñar a los estudiantes a autoevaluarse buscando que tomen conciencia por sí mismos de sus logros, los logros que han tenido, de sus errores que han tenido, aspectos a mejorar, por ejemplo, y el aprendizaje de las competencias. Y tres, también es importante que los estudiantes evalúen tanto las estrategias como los instrumentos de evaluación con el fin de que aporten su experiencia en torno al mejoramiento de la calidad de su aprendizaje. La coevaluación, como mencioné en una anterior clase, ese tipo de evaluación consiste en que el proceso en el medio del cual los compañeros de un grupo evalúan a un estudiante, ¿no? En particular, con respecto a la presentación de evidencias, teniendo en cuenta ciertos criterios, eh, propiedades de calidad para cada estudiante para que sea del aprendizaje o el área que están coevaluando. En ese sentido, la coevaluación trasciende la mera, o en este caso, opinión de los padres sobre las actividades de actuación, productos de un estudiante. Al contrario, la coevaluación puede ser un juicio sobre logros y aspectos a mejorar, ¿no? No en este caso, digamos, vamos a ver, digamos, en un grupo, ven cómo es cómo ha sido el esfuerzo, cómo ha sido eh, el rendimiento de su compañero para mejorar y ver también no solamente la parte positiva, también la parte negativa que haya tenido en el rendimiento, ¿no? La heteroevaluación tiene que ver con el docente, ¿no? En este caso, el facilitador del proceso de aprendizaje, es decir, el docente, el profesor, lleva a cabo la heteroevaluación, ¿no? Que consiste en un juicio sobre las características del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Él va señalando las fortalezas, aspectos a mejorar, tienen como base la observación general, es decir, él observa a nivel general cómo es el comportamiento, cómo es el desenvolvimiento en el aula, cómo es el desenvolvimiento tras fuera del aula y el desempeño de los estudiantes. Unas sesiones de aprendizaje, evidencias específicas, y las evidencias específicas tienen que ver con las, no sé, tareas o actividades que el docente haya pedido y que los estudiantes han podido realizar, ¿no? Esto es esencialmente relevante en los casos de promoción y certificación, ¿no? En los cuales los docentes tienen que tomar decisiones, ¿no? Respecto a que los estudiantes puedan ser promovidos de un curso a otro curso. Decir que ha tenido un buen rendimiento, he tenido cierta evaluación, cierta calificación, digamos, y se debe comprender que, que está evaluando el desempeño y no a la persona, ¿no? Aunque por supuesto el desempeño sea de esta otro módulo, si se puede acreditar competencias para el desempeño profesional, ¿no? Entonces, como ven, en la autoevaluación sabemos que el mismo estudiante con base que le da el docente se va a autoevaluar, digamos, de acuerdo a las evidencias que ha presentado, los logros que ha tenido, y como vemos ahí se hace la evaluación autoevaluación tanto positiva y negativa. Luego viene la coevaluación que habíamos visto que ahí es un grupo de estudiantes, pueden evaluar a un compañero, ¿no? Decirle, bueno, que tiene buen desenvolvimiento en cierta área y tal vez tiene algunos errores y los cuales tiene que mejorar. Y otra evaluación es netamente ya el docente, ¿no? El docente ya ve los puntos importantes, las fortalezas, las debilidades del estudiante y en los cuales se debe mejorar, ¿sí? Ahora, la metodología general de la evaluación de competencias son las siguientes. Las organiza en 9 aspectos, ¿sí? Identificar y comprender la competencia que se pretende evaluar, ¿no? Las competencias sabemos que son actuaciones integrales con idoneidad, compromiso ético ante procesos y problemas de un contexto determinado, ¿no? Para identificar especies, hacer un estudio del contexto que permita más que todo definir los problemas actuales, a futuros y con base a ello determinar las competencias a formar, digamos, las cuales se someten a un análisis de estudiantes, profesores, directivos, representantes de organizaciones externas y así más relacionados con el programa educativo, ¿no? De modo que vayan a intervenir y en distintos actores en el proceso y ver, digamos, qué área se puede fortalecer, qué competencias se debe llevar a cabo, ¿no? Las competencias se identifican en el enfoque socioformativo, ¿no? Hoy es socioformativo.
con un verbo desempeño, con un objeto conceptual, una finalidad, una condición de diferencia, calidad, así, ¿sí, no? Se agrega más que todo otros elementos que ayudan a comprender la mejor competencia como los medios, los valores, etcétera. En este caso, el fin de la evaluación es hacia un desempeño y el reto en el aprendizaje, ¿no? Se va a identificar unos varios problemas de referencia de la competencia a fin de tenerlos presentes y hacer una evaluación, ¿no? A lo largo del módulo. Ahora, los problemas que se van a establecer tomando como base en el estudio del contexto académico, se toma el contexto académico, social, profesional, investigativo, ¿no? Y ahí vemos un cuadrito, ¿no? Que es muy, si lo vemos ahí, tiene que ver identificación de la competencia a evaluar, ¿no? Y vemos ahí, para el desempeño, planificar, ejecutar y evaluar el objeto conceptual, proyectos de investigación. Sí, ese es nuestro objeto. Y la finalidad de eso es resolver problemas relevantes del contexto y condiciones de referencia de calidad en el marco, como dice ahí, de compromiso ético acorde al estado del arte, los retos del contexto, el trabajo en equipo, una red determinada metodología que va a realizar el eso, ¿no? Entonces, ahí vemos la competencia queda como planificar, ejecutar y evaluar proyectos de mitigación. ¿Para qué? Para resolver problemas de cierta comunidad, de cierto contexto, ¿no? Ahora, el proceso de evaluación lleva a cabo ciertos puntos o ciertos tipos, finalidades, participantes, como se explica enseguida, ¿no? Tipos de evaluación que vamos a hacer es la evaluación diagnóstico. Se hace el inicio del programa, evaluación formativa se hace durante el proceso, no implica acreditación académica de las competencias, ¿sí? Las finalidades que hace la evaluación, por ejemplo, la finalidad de evaluación de promoción, lo cual se busca a nivel de dominio alcanzado en la formación de una competencia. Evaluación de acreditación se hace el final de un módulo para reconocer las competencias que los estudiantes han determinado, tienen un nivel determinado, ¿no? Y evaluación de certificación se hace para certificar las competencias por parte de las organizaciones competentes para ello. Entonces, de acuerdo a eso, se va llevando un proceso tanto en tipos de evaluación, que es el diagnóstico formativo, y las finalidades que tiene la evaluación. La evaluación atendiendo a quién participa en el proceso, como ya hemos visto anteriormente, era esto, ¿no? La autoevaluación la hace el propio estudiante con la evaluación de los pares y heteroevaluación la hace el docente o personas externas. Ahora, los criterios que tenemos en esta ocasión son las pautas, parámetros que dan en cuenta la competencia y posibilidad de valorar, ¿no? De acuerdo a los retos que se va a llevar en un contexto social, laboral, profesional, de acuerdo ya sean actuales, futuros, ¿no? Los criterios que se va a desempeñar permiten determinar cuándo va a actuar, se va a dar, digamos, en este caso, una persona en cierta área, ¿sí? Las recomendaciones son que los criterios deben ser sometidos al análisis público, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Otros colegas, otros profesionales, y esto lo que ayuda más que todo es a promocionar la validez o contenido de la evaluación. No, es importante que los criterios sean concretos. No se sugiere que los criterios permitan más que todo evaluar los aspectos esenciales de desempeño, no saber cuáles son el desempeño, las habilidades que ha tenido el estudiante, docente, y no se limita solamente al abordaje de todos los detalles de la competencia, sino más que todo el desempeño. Es importante también que los criterios se refieran a las grandes fases de competencia respecto a la planificación, ejecución y evaluación, ¿no? Se recomienda también que los criterios aborden los diferentes saberes de la competencia, como ya en un principio se había manejado y se maneja todavía, ¿no? Hoy en día el saber ser, que incluye el saber convivir, el saber conocer y el saber hacer. Entonces, esos cuatro puntos son muy importantes para evaluar, en este caso, el desempeño que pueda tener el estudiante. Evidencias, ¿qué son las evidencias? Ya en un principio había hablado de evidencias, ¿no? Eh,
son más que todo pruebas concretas y tangibles de que se está aprendiendo una competencia, ¿no? Se evalúan con una base en los criterios, es necesario valorarlas de forma integral y no de manera individual, ¿no? O independiente. Esto significa que cada evidencia se valora considerando las demás evidencias y no por separado. Hay evidencias de desempeño, de conocimiento y de producto, ¿no? La evidencia de desempeño puede ser tal vez una de cómo el estudiante a nivel cognitivo o actitudinal va desempeñándose en el grupo, a nivel individual, si digamos hay un buen desempeño, participa, no participa en grupo, ¿no? De conocimiento para ver si el estudiante, digamos, explica, tiene buena pronunciación de las palabras y buena, si lo vamos a decir oratoria, puede desempeñarse bien a nivel de conocimientos y de producto al final plasmarlo o sistematizar toda esa investigación, su trabajo en un informe tal, ¿no? Entonces a eso vamos viendo las evidencias, ¿sí? Recomendaciones, ¿no? Al analizar los criterios y determinar qué evidencias se requieren para lograr dichos criterios, se debe ver también las evidencias pueden ser una o varias, ¿no? Se busca determinar las evidencias centrales, acordes con criterios establecidos y acordados, consensuados. Es importante someter las evidencias establecidas al análisis público de los estudiantes, ¿no? Los colegas y los profesionales. Indicadores por el nivel de dominio, por ejemplo, son señales que muestran que el nivel de dominio en el cual se desarrolla una competencia a partir de los criterios, esto significa que para cada criterio se establecen indicadores, ¿no? Para cada nivel y permiten así una evaluación general, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos para realizar eso? El primer paso es comprender los niveles de dominio en cada competencia. Segundo es que cada criterio debe identificar, ¿no? Los indicadores de los niveles de dominio, considerando las evidencias que se tienen, las actividades que se han realizado, con el fin de evaluar también ese proceso de desarrollo. De las competencias se va a establecer niveles de desarrollo o de dominio, ¿no? Que permita que el estudiante pueda tener un logro en un aprendizaje significativo de acuerdo a módulo determinado y pueda tener un final de un ciclo. Ahora, a continuación voy a ver, o les voy a mostrar un cuadro que se enfatiza más que todo el paso de un desempeño receptivo a un desempeño creativo, innovador y estratégico. Y esos son, ¿no? Es un cuadrito donde se ve niveles de dominio, por ejemplo, de la competencia, ¿no? El nivel, dice, un nivel puede ser un nivel inicial receptivo, básico, autónomo y estratégico. Características de uno o varios, por ejemplo, recepción de información, desempeño muy básico y operativo, baja autonomía, se tiene nociones sobre la realidad. Ejemplo, ¿no? Gestión de proyectos de investigación, recibir proceso, información científica, tiene algunas nociones de la investigación, a través requiere supervisión, asesoría de forma continua, hace labores muy operativas en proyectos de investigación. Y cuando vemos la parte o nivel básico, porque eso es nivel inicial, nivel básico más que todo es resolver problemas, sencillos de contexto, hay labores de asistencia a otras personas, se tienen algunos elementos técnicos, se posee algunos conceptos básicos, y en cuanto al ejemplo, planea, ejecuta y evalúa un proyecto, ¿no? Tiene el concepto de investigación, le motiva a investigar. Entonces, esos son los niveles más que todo de dominio. Ahí se ve viendo el nivel, se ven las características de cada una y se ve viendo, digamos, cómo es el desarrollo en cada área, ¿no? El estratégico, por ejemplo. El estratégico nos habla, ¿no? Se plantean estrategias de cambio en la realidad, hay creatividad e innovación, hay altos niveles de impacto, por ejemplo, ¿no? Demuestra un alto compromiso con la investigación científica, publica artículos, entonces, eso es lo que se refiere a dominios de competencia y en ciertos niveles. Ahora, el puntaje, ponderación o puntaje, ¿no? La ponderación consiste más que todo en asignar un valor cuantitativo a los criterios o indicadores respecto a su grado de contribución, ¿no? Para valorar la competencia. Las competencias generalmente se evalúan en el ámbito cuantitativo entre 0% a 100%, que puede utilizarse en cualquier escala, ¿sí? Y los criterios e indicadores obligatorios para acreditar una competencia, por ejemplo, en la matriz de planificación de la evaluación, se identifican los criterios e indicadores que son obligatorios, ¿no? Para que el estudiante pueda ser promovido a otro nivel y alcance los aprendizajes mínimos esperados.
Recomendaciones y una evaluación en este aspecto. Más que todo, aquí se hace recomendaciones en el torno a la evaluación cuando se consideran esas, por ejemplo, recomendaciones sobre el uso de instrumentos complementarios a las evidencias y a la misma matriz. Se recomienda en torno a cómo llevar a cabo la evaluación y en torno a las posibilidades de evidencias alternativas también, ¿no? Que tal vez puedan complementar ciertas actividades y eso, ¿no? Y como había mencionado en un principio, una parte muy importante en cuanto a la metodología y evaluación de competencias, la retroalimentación, ¿no? Que consiste en que el estudiante tenga la claridad acerca de sus logros, aspectos a mejorar, puntaje y nivel de dominio que pueda tener en cierta competencia, ¿no? Para que de alguna manera involucre un proceso de mejoramiento continuo más que todo y en algunos casos se establezcan condiciones de retos, de aprendizaje que los estudiantes deben tomar en cuenta, ¿no? Retos que pueden dar puntos adicionales y también quitar puntos, dependiendo, ¿sí? Entonces, a eso vamos, ¿no? La retroalimentación más que todo a mejorar, seguir mejorando, a los logros que ha tenido, tal vez mejorar más de lo que de lo que obtuvo, y si tal vez no obtuvo un 100%, mejorar esos detalles, ¿no? Esos aspectos o porcentajes. Y ahí vemos un ejemplo de evaluación de una competencia con método matricial, bueno, pues una matriz en este caso, ¿no? Ejemplo de una matriz de evaluación, si vemos ahí. Vamos viendo el tipo de evaluación que nos dice una competencia de valor es gestionar de proyectos de investigación, planificar, ejecutar, evaluar, ¿no? Proyectos de investigación para resolver problemas relevantes al contexto, en el marco de compromiso ético, acorde al estado de los de arte, retos de contexto, todo eso. Y el tipo de evaluación que se hace en esta matriz es evaluación de diagnóstico, evaluación formativa. Fin de la evaluación de acreditación, ¿no? La evaluación, acuerdo con quién participa en autoevaluación y evaluación. Y ahí vemos el criterio, argumento los diferentes componentes, evidencias, como dice aquí, evidencias para actividades que se le da al estudiante para que pueda realizar, como vemos, mapa conceptual, argumentado, nivel inicial, y habíamos visto en un principio los niveles, ¿no ve? Nivel inicial, básico, autónomo, estratégico, y las recomendaciones y los logros que al final va a tener el estudiante y la ponderación, ¿no? Entonces, eso es una de las matrices que vamos viéndolo, ¿sí? Entonces acá estamos viendo criterios, ¿no? Eh, evidencias, informe, entonces de acuerdo a la evidencia se va viendo cada uno de los niveles, ponderación, la planificación del proyecto, igual lo mismo, y también la ponderación. Ejecución de un proyecto, sistematización de información, presentación de un informe. Y de ahí, de acuerdo a eso, vamos viendo tanto la ponderación y los puntos importantes, ¿no? Que es en cada cuadro. Y así. Entonces, todo eso es una matriz, las cuales sí se les va, digamos, facilitar para que de alguna manera puedan tener una noción de cómo más o menos se puede hacer una evaluación en cuanto a la parte de competencias. No da de cuenta su actuación de valor, argumentación conceptualmente, y vamos viendo las evidencias, informe final de los resultados, registro de desempeño del proceso investigativo, ¿no? Y esos son los puntos que se va viendo en esta matriz, ¿no? ¿No? Y bueno, y a continuación, bueno, como siempre. También me parece muy significativo es, mostrarles también un video relacionado con el tema de hoy, en este caso con la evaluación por competencias.
Bien. Bueno, entonces hasta aquí la clase, hubo un pequeño problema con el video que se iba a presentar, pero de todos modos, tal vez si tuviera alguna pregunta, alguna duda hasta acá sobre el tema que se ha avanzado hoy, por favor. Doctora, buenas tardes, Lisen, ¿cómo está? ¿Cómo está? Era lo siguiente, ¿nos puede proporcionar la fuente de las matrices? Me pareció interesante, sobre todo para las evaluaciones, para realizar sobre los métodos de calificación, de evaluación a los estudiantes en esas cuatro esferas que mencionó. Me pareció interesante, licenciada. No sé si nos puede proporcionar la fuente o el libro de donde pudo obtener esa para repasar e ir profundizando. Sí, sí, los voy a facilitar, no se preocupe, como voy a subir el material, como siempre subo, entonces sí va a estar el material en sí, el texto, con las matrices, ¿no? Tal vez otras matrices más va a estar ahí. No se preocupe. Bien. No habiendo preguntas, voy a hacer unas dos preguntitas, ya que somos pocos los participantes. Tal vez, licenciado Eric, si me da un número del 1 al 7. El 5. Gracias. Se encuentra Jocelyn, por favor. Sí, Lisa, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Jocelyn. De acuerdo a lo que hemos visto, se habló hoy sobre la evaluación por competencias. Entonces, es una pregunta muy sencilla que le voy a hacer. ¿Qué tipos de evaluación, según lo que he podido ver, se lleva en esta evaluación de las competencias? ¿Me podría mencionar los tres tipos de evaluación que se llevan? Ah, está bien, era la autoevaluación, Ujú. la coevaluación y la heteroevaluación. Perfecto, muy bien, Jocelyn. ¿Me da un número del 1 al 6? Del 6-13. Gracias. Entonces, se encuentra Iber. Buenas tardes. Se encuentra Iber en sala. No se encuentra Iber. A ver, voy a elegir otra persona. Marimar. Marimar se encuentra en sala. ¿Cómo estás, Marimar? Buenas tardes. Igual, una pregunta igual fácil. Se había hablado igual de como la compañera respondió de las tres, ¿no? Tres evaluaciones que se dan en esta parte de la evaluación de las competencias. ¿Me podrías decir en qué consiste la coevaluación? Hola, hola, Marimar, ¿me escuchas? No muy bien. Con evaluación, ¿no? Exacto, coevaluación, exacto. ¿En qué consiste la coevaluación? Eh, en los mismos evalúan, ¿En qué? en tarde, en que los mismos evalúan, los propios compañeros evalúan.
Exacto, es en que el grupo, ¿no? El grupo de estudiantes pueden evaluar a uno de sus compañeros, ¿no? Viendo la parte en cuanto a los logros positivos y los para la parte negativa que tenía. Sí, muy bien. Marimar, ¿me das un número del 1 al 4? Uno, uno. 1. Ya, a ver quién es el 1. Dalia. Ruth Dalia, ¿te encuentras en sala? Ruth Dalia, Ruth Dalia no se encuentra. A ver, por último, Elia. Elia se encuentra en sala. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. De acuerdo, igual a las preguntas que le hice a sus compañeras, habíamos hablado de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. ¿Me podría indicar en qué consiste la heteroevaluación? Sí, licenciada, la heteroevaluación es la evaluación que realiza el docente del proceso de enseñanza-aprendizaje que lleva a cabo, licenciada. Eso puede entender. Sí, está bien. Perfecto, perfecto, Elia, muy bien. Es verdad. El docente es el facilitador, el que hace la evaluación, tanto el docente como también externos a la institución, pues, ¿no? Entonces, es una parte de la heteroevaluación. Bien. Entonces, si tuvieran, ya para cerrar, si tuvieran alguna otra pregunta, alguna duda, bien. No habiendo preguntas, nos doy por terminada la clase, indicándoles de que en cuanto a las actividades de la unidad 1, recién, yo creo que mañana lo van a activar, ¿no? Ha habido ese problema de que no, del sistemas no habilitaron el módulo 3 y con eso que yo ya había subido, ¿no? Entonces no habían habilitado. Pero de todos modos se les va a dar tiempo porque ahora estoy día. Y voy a volver a dar, a habilitar y a dar más tiempo para que respondan a las actividades. Y así también indicarles que mañana o yo más tardar voy a subir el material de esta unidad y también lo cual se va a dar tiempo. Es más, tal vez tanto el otro de la unidad 1 de la unidad 2 va a ir en las mismas fechas, así que lo pueden realizar. Bien, entonces me despido deseándoles un preparado descanso y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.